Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Jorge Girón, soy estudiante de Criminología de la Universidad Estatal a Distancia. Este trabajo se enfoca en la historia, en el desarrollo de la política criminal. Para esto se elaboró una línea de tiempo con hitos históricos o acontecimientos que se iban dando a través del tiempo. En este trabajo podemos encontrar pensadores como Beccaria, como Lombroso, como von Litz, como Carrara, entre otros, que gracias a esto se le dio el significado a la criminología y a la política criminal en general. Para empezar me gustaría hacer una pregunta generadora. ¿Qué es una política criminal? Como bien sabemos, una política criminal son respuestas o políticas que un Estado adopta para hacerle frente a las conductas o las malas conductas de la sociedad, que causen perjuicio a la sociedad o que causen daño a la sociedad. Básicamente es esto, y cabe mencionar que la política criminal está presente dentro de los poderes del Estado, en este caso en el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Es importante mencionar que la política criminal tiene como función erradicar y combatir la delincuencia o la criminalidad con el fin de darle tranquilidad a la población o a la ciudadanía, o seguridad a la ciudadanía. En este caso vamos a explicar un poco sobre los pensadores. El primero de ellos es César Beccaria, en 1738. César Beccaria escribe sobre el delito y las penas y se adentra en el mundo de las prisiones y asimismo en el derecho que tienen las personas que están dentro de las prisiones y en los ciudadanos en general. Para 1793, a von Litz se le considera el concepto de política del el derecho criminal, y cabe mencionar que también es uno de los que le dio origen a la escuela alemana. En 1800 empieza a estar presente la política criminal dentro del derecho penal. Para 1801, Feuerbach considera que la política criminal o la Politcrimin es la sabiduría de legislar del Estado mediante políticas estables, lo cual permite combatir y eliminar la criminalidad. Y para 1859, Francisco Carrara escribe sobre el programa Delito Criminal, lo cual dicho programa lleva la verdadera esencia jurídica del derecho penal. Es importante rescatar que a Carrara se le atribuye con la teoría de libre albedrío y de la imputabilidad del hombre. En 1876, Lombroso escribe su teoría del hombre delincuente y niega la teoría del libre albedrío y considera o propone el concepto de la responsabilidad social, es decir, que Lombroso decía que las personas tenían que asumir sus responsabilidades por el acto ilícito y deberían ser castigados penalmente. Para 1882 se le da origen a la escuela alemana. La escuela alemana consideraba que tres eran las causas de la criminalidad. Una era el déficit de socialización, los defectos de la personalidad y la bancarrota del Estado o la bancarrota de la justicia penal. En 1927, Emilio Lange escribe sobre política criminal y dice que la política criminal es importante porque se encarga de combatir y
y de reducir la criminalidad. Emilio Langley también considera que la política criminal es crítica y legislativa para investigar los hechos delictivos. En 1960, las Naciones Unidas o la ONU recomienda enfocar las políticas criminales como aporte de la política general relacionada con asuntos democráticos para disminuir la criminalidad. Para 1981, las Naciones Unidas le pide a los gobiernos que hagan un esfuerzo para establecer una justicia penal, pero que se deben tomar en cuenta factores políticos, sociales y también económicos. En 1984, las Naciones Unidas o la ONU pide que se establezca un acceso limitado a la justicia penal, como asegurar la participación de la comunidad y que se debe tener debidamente en cuenta los derechos humanos, así como una justicia social penal. En 1940 se consolidó el programa Welfare, que consistía en las prisiones y el efecto negativo que generaban las prisiones en las personas, el efecto psicológico, el efecto emocional. Esta teoría consideraba que las personas no se rehabilitaban ahí, sino que les hacía un daño físico, psicológico y un daño en la personalidad del individuo. En 1910 se creó el primer Código de Procesamiento Penal en Costa Rica, lo cual se trató de un código donde el juez era el instructor y el juzgador por medio de procedimientos escritos. En 1949 se creó la Constitución Política de Costa Rica y los 3 estados de la República. Y para finalizar, en 1954 se constituyó el Departamento de Defensa Social y el Instituto Nacional de Criminología como parte del Ministerio de Justicia y Gracia de Costa Rica. Para finalizar, en mi opinión personal, es muy importante realizar este tipo de trabajos, ya que nos permite conocer los orígenes y conocer de dónde viene la política criminal, conocer sobre sus pensadores, sus creadores y de las opiniones diferentes que hicieron con respecto a la política criminal. Esto nos permite abrir el conocimiento en cuanto a política criminal, en cuanto a derecho penal, y nos permite especializarnos en esta materia de conocimientos y de conocimiento de política criminal y de la historia y los antecedentes de la política criminal.